Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Matisi, el canal donde podrán encontrar problemas de matemática. En esta oportunidad vamos a desarrollar un problema sugerido por un seguidor de la página Profesor de Mata a tu alcance, página en Facebook, a la cual pues están invitados a seguirla. El problema nos pide calcular x, dándonos un triángulo o rectángulo de 30 y 60 grados y las distancias respectivas marcadas por la letra A que están en la relación de 1 a 4. ¿Quieres saber cómo se resuelve este problema? Te invito a seguir viendo el video. Muy bien, antes de pasar a resolver el problema, vamos a ver algunas notas teóricas como se acostumbra a resolver en este canal. Para resolver este problema vamos a ver puntos como base media, medianita y casos de congruencia, lado, 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 y también algunas notas del triángulo de 30 y 60. Primero vamos a hablar pues de la base media. La base media en el triángulo viene a ser aquel segmento que une dos puntos medios de dos lados diferentes en un triángulo. Quiere decir que si yo tengo este triángulo y si yo ubico dos puntos medios de dos lados cualesquiera, por ejemplo voy a elegir este lado con este lado y voy a ubicar sus puntos medios. Aproximadamente pues el punto medio de esta va a estar ahí y aproximadamente de ella va a estar más o menos por acá. Si son puntos medios, quiere decir que está a la mitad dicho punto. Así que si acá por ejemplo es palito, acá también es palito. Y si acá es dos palitos, acá también es dos palitos. Marcando así pues la igualdad. Entonces la base media se crea justo cuando yo uno estos dos puntos. Eso quiere decir que el triángulo tiene tres bases medias. Si es que por ejemplo acá yo elijo el punto medio y uno con este punto, también estoy obteniendo base media. Si acá el punto medio de este lado lo uno con este punto, también sería base media. Entonces la base media se quedaría definida de esa manera. Ahora quiero hacer una acotación por acá. Si tenemos un triángulo en el que notamos las ciertas características, nos dicen MN, o sea, este segmento es paralela a AC y además el punto M es punto medio. Si cumple esas dos características, entonces N es punto medio. Quiere decir entonces también que MN se convierta automáticamente en la base media, descubriendo así pues que Mn es base media, ya que está uniendo dos puntos medios. Recordar clave también que en la base media se cumplen dos teoremas, que si por ejemplo esta es base media en este triángulo, entonces se va a cumplir que este segmentito, o sea la base media, es paralela a este segmento, al segmento que se lo pone al lado al cual pues no hemos ubicado ningún punto. Y además viene a ser el doble. Quiere decir que si la base media, por ejemplo, vale m minúscula como medida, entonces este lado automáticamente va a valer pues 2m, teniendo así una relación de 1 a 2. Y como he dicho anteriormente, este segmento con este segmento son paralelas. Quiere decir entonces que al ser paralelas, sabemos que la propiedad en paralelismo se cumple en los ángulos correspondientes, ¿no? Que es la siguiente, que si por ejemplo este angulito yo le llamo A minúscula a grados, entonces como resultaron ser paralelas estos dos segmentos, SA viene para acá y acá también, entonces sería A minúscula. Esa es propiedad de paralelismo. Muy bien, entonces la base media quedaría definida de esa manera. Ahora pasemos a definir la medianita. ¿Qué es la medianita? Viene a ser aquella mediana que se traza en el triángulo rectángulo y que pues une el vértice en donde está el ángulo recto con el punto medio de la hipotenusa. Entonces decimos si BM es mediana, o sea este segmento es mediana, entonces automáticamente M punto medio. Y además el teorema de la medianita nos dice que si tenemos un triángulo rectángulo y trazamos la mediana, este segmento BM viene a ser la mitad de la hipotenusa, o sea, la mitad de AC. Es por eso que acá pongo con rojito que AM
es igual a MC y además igual a BM. Estos tres segmentos son iguales. Vamos a marcarlo para distinguir. Muy bien, de esta manera, si esto vale 5, entonces esto vale 5 y este segmento también vale 5. Pasemos a definir el tercer punto, el caso lado, lado, lado. Sabemos que estos casos en congruencia nos permiten saber si dos triángulos son congruentes y bueno, son casos mínimos requeridos para que nos indiquen que dos triángulos son congruentes. Hay tres casos muy conocidos en congruencia: el caso ALA, que es ángulo, lado, ángulo; el caso LAL, que es lado, ángulo, lado; y está el tercer caso, que es lado, lado, lado. Quiere decir que si tú ves dos triángulos que tienen sus tres lados iguales, esos triángulos son congruentes. Entonces estos dos triángulos, por ejemplo, no presentan ángulos en común, así que los casos ALA y LAL no estarían bien vistos o no sería lo adecuado para poder decir que estos dos triángulos son rectángulos. Sin embargo, podemos tener dos lados y si nosotros comprobamos que este lado es igual que este lado, entonces podemos aplicar caso lado, lado, lado. Pero existirá la manera de saber si es que estos son iguales. Para eso vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Si aplicamos Pitágoras, vamos a decir que este lado es la hipotenusa al cuadrado menos un cateto al cuadrado, que sería 25 menos 9, que sería 16, y la raíz cuadrada de 16 es 4. Muy bien, entonces tenemos 4 por acá. Y bueno, también podríamos decir que es 3, 4, 5, el triángulo de 37 y 53 grados, ¿no? Triángulo aproximado. Por acá también podemos decir lo mismo. Hacemos Pitágoras y vamos a llegar que a este lado es 4. Muy bien, entonces miren lo que está apareciendo por acá. Está apareciendo un triángulo que tiene 3, 4, 5 y acá también tenemos un triángulo que es 3, 4, 5. Inicialmente quizás parecía que no eran congruentes, pero ahora estamos viendo que sus tres lados son iguales. Por lo tanto, estos triángulos rectángulos resultan ser congruentes. Muy bien, ahora pasemos al cuarto punto, que es el triángulo de 30 y 60. Un triángulo de 30 y 60 es un triángulo rectángulo, ¿sí? En el que, bueno, es notable en el que sus lados son conocidos, ¿no? La relación de sus lados son conocidos. Por ejemplo, tenemos el triángulo acá y acá hay un ángulo de 30. Si acá es 90, eso quiere decir que el otro ángulo, que por cierto es agudo, es conocido y en este caso es 60 grados, porque recordemos que en el triángulo rectángulo dos ángulos agudos suman 90, ¿no? 30 más 60, 90. Listo, hay que recordar ahora en este triángulo que la hipotenusa es el doble del lado que se le opone a 30, o sea, 2, 1, y el lado que se le opone a 60 es 1 por la raíz de 3. Si yo ese 1 le cambio por k, digamos, tengo 2k, k y k raíz de 3. Quiere decir que si yo obtengo k, voy a obtener los lados del triángulo. Si por ejemplo k vale 2, entonces la hipotenusa vale 4, este cateto vale 2 y este cateto vale 2 raíz de 3. Y bueno, de esa manera pues vamos a aplicar todo lo visto por acá en el desarrollo del problema. Sin más, vamos a pasar a desarrollar el problema. Muy bien, para desarrollar el problema podría empezar yo de manera desordenada aplicando estos puntos vistos por acá. Por ejemplo, a mí se me ocurre empezar formando un triángulo rectángulo de 30 y 60. ¿Cómo lograría eso? Pues desde este punto podría trazar una perpendicular de tal manera que encierre al 30 en un triángulo rectángulo. Voy a hacer eso. Voy a trazar de este punto una perpendicular. ¿Sí? Yo puedo trazar cualquiera de estas líneas, pero voy a trazar una justo que caiga con un ángulo de 90. Listo, ya tengo mi triángulo de 30, por ende que es 60, 30 y 60. Tengo la hipotenusa que es 4a, por acá vimos que si acá es 2, acá es 1, frente a 30 es como 1. Si acá es 4, acá es 2. Si acá es 4, acá es 2.
pero como es 4A es 2A. Ahora pues tengo por acá un triángulo rectángulo pequeño, como pueden observar, en el que tienen a X, ¿no? Pero voy a aprovechar que sea un triángulo rectángulo. Sabemos que si del vértice donde está el ángulo de 90 yo trazo una mediana, estos tres segmentos resultan iguales. Entonces voy a hacer eso. Voy a trazar la mediana. Si es mediana, cae en el punto medio de la hipotenusa. Muy bien. Entonces quiere decir que si a este le llamo B, entonces por acá también tengo B. Y automáticamente la línea de morado es B. Se dan cuenta que estoy aplicando la propiedad de la medianita. Muy bien. Entonces tengo lo siguiente. Ahora quiero que observen el triángulo al cual le voy a poner nombre por acá. Le pongo P acá y le pongo M por acá. Entonces quiero que observen el triángulo APM. Voy a extraerlo por acá. Muy bien, tengo el triángulo APM. Acá tengo un punto medio. ¿Sí? Acá tengo un punto medio. Muy bien, en el que este segmento vale B y ese también B. Ahora lo que voy a hacer es que de este punto medio voy a trazar una paralela a PM. Voy a trazar una paralela a PM. Si yo trazo una paralela a PM, cierto que va a caer perpendicularmente, porque hemos dicho que según la propiedad de ángulos correspondiente, si estas líneas son paralelas, entonces SA se traslada. Si acá es 90 y estoy trazando una que es paralela a este segmento, entonces este ángulo se traslada. Quiere decir que la paralela a esta cae perpendicularmente. Listo, entonces tendríamos esta figura, que sería esta por acá. Ahora, bueno, me faltó poner acá el 2A. Ahora sí quiero que observen que esta figura la tenemos acá, ¿no? Hemos dicho que si tenemos que esto es punto medio, M es punto medio, por ejemplo, en esta figura, y es paralela a su vez, entonces cae en el punto medio por acá, N punto medio. Estamos teniendo eso por acá, miren, tenemos en AP un punto medio y hemos trazado la paralela a PM. Quiere decir que es punto medio y paralela. Automáticamente este punto, o sea, esta perpendicular está cayendo en el punto medio de AM. Acá es bolita, entonces acá es bolita. Listo. Entonces este segmento es base media. Si es base media, cumple la relación de 1 a 2. Si acá es 2, acá es 1. Si acá es 4, acá es 2. Acá es 2A, entonces llega a la mitad. Quiere decir que ahí vale A minúsculo. Ahora voy a extraer este triángulo al cual le voy a sombrear de color amarillo. Triángulo amarillo, listo. Voy a poner los lados de ese triángulo. Por acá tenemos el lado A minúscula y esta hipotenusa, esta línea de morado sería por la hipotenusa del triángulo, que sería pues B. Ahora quiero que observen estos dos triángulos. ¿Sí? Este pequeño que lo voy a sombrear de verde y este amarillo. Esos dos triángulos van a ser congruentes. Bueno, hemos deducido que si tenemos dos triángulos rectángulos en la que la hipotenusa y uno de sus catetos coinciden, entonces el otro cateto coincide, ¿no? Y eso lo podemos demostrar con el teorema de Pitágoras. Pero en este caso vamos a decir de frente ya que el cateto, el cual está falto de medida, van a ser iguales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos hipotenusa B, acá tenemos hipotenusa B, tenemos un cateto que es A y otro cateto que es A. Si ustedes notan eso en los triángulos rectángulos, entonces los triángulos son congruentes. Eso quiere decir que este lado es bolita roja también, ¿sí? Y además los ángulos que se lo ponen, ¿no?, a los lados iguales son iguales. Eso quiere decir, por ejemplo, que si a frente a A es este ángulo, si a A, ¿no?, se lo pone ese ángulo, entonces si ese ángulo vale M, por ejemplo, ¿sí?, M grados, entonces en este triángulo en verde frente a A también sería M grados. Este A pues está acá, ¿no? Ahora ya para finalizar vamos a observar este triángulo que contiene al X. Voy a extraer este triángulo, muy bien, algo así. Entonces este ángulo va a ser X, este lado es el B minúscula, este lado también, como podemos observar, es B minúscula,
ya estamos teniendo pues un triángulo isósceles, ¿no? En el triángulo isósceles a lados iguales se le ponen ángulos iguales. Si a este lado se le pone x, entonces a este lado que es igual que este también sería x. Quiere decir que este ángulo es x. Ahora hay que recordar, en todo triángulo un ángulo exterior es igual a la suma de dos ángulos interiores. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, por acá tengo dos ángulos interiores, entonces el ángulo exterior es la suma. O con numeritos podemos decir que si, por ejemplo, este ángulo vale, no sé, 20 grados, por ejemplo, y este ángulo interior vale 10, ¿sí? Vale 10. Entonces este ángulo exterior es la suma. En todo triángulo se cumple eso, sería 30 grados. Entonces vemos acá que hay dos ángulos interiores, XX, y este sería el ángulo exterior. Entonces ese ángulo exterior tiene que ser la suma, 2x. Pero ahora les pregunto, este ángulo 2x, ¿a quién le corresponde? Por ejemplo, en este triángulo. Hemos dicho que este triangulito de amarillo es este el mismo y tiene por ángulo que se le pone el lado A como M. Ese ángulo viene a ser justamente este ángulo, ¿no? Como si podemos hacer la relación, podemos decir entonces que ese ángulo M es igual que 2x. Por lo tanto, estamos demostrando que M es igual a 2x. Muy bien, pero ese ángulo M también era M por acá, ¿no? Este angulito también era M. Entonces este ángulo también es 2x. Pero ese 2x lo puedo reemplazar acá. Entonces tengo la siguiente figura. Tengo esta figura y entonces ya puedo yo hallar x, porque hemos dicho que en un triángulo rectángulo, si un ángulo es de 30, el otro ángulo es de 60. Por lo tanto, acá voy a decir que 3x es igual a 60 graditos. Entonces, x va a ser igual a 20 grados. Y esa pues viene a ser la respuesta al problema. Entonces con este problema muy interesante, les invito a suscribirse a mi canal y a seguir mi página en Facebook, Profesor de Matas Alcance, en el cual pues trato de subir mucho contenido matemático que espero que les ayude a seguir fortaleciendo su preparación académica. Y bueno, conmigo será hasta la próxima.